versículo 5 en adelante. Si le hemos encontrado, nos colocamos en pies. Y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros un sentir que hubo también en Cristo Jesús, o el cual, siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en él y en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y en toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Pueden tomar sus asientos. Es un versículo que nosotros hemos leído muchas veces. Pero Dios siempre, de una u otra forma, nos hace ver cosas diferentes. Podemos ver la grandeza de Cristo. Podemos ver quién era Jesús. Y dice que haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo. Cuando habla de sentir, en otras traducciones habla de mente. Que en nosotros haya la misma mente que hubo en Cristo. Mire, la misma mente que hubo en Cristo. ¿Cuántos de nosotros tendremos esa mente que tuvo Cristo? Para eso, primero tenemos que saber quién fue Cristo. ¿Y sabemos realmente quién fue Cristo? Podemos llevar años en el Evangelio, muchos años, pero si a lo mejor preguntamos hoy día, a ver, deme 5 cualidades de Cristo. ¿Quién fue? ¿Qué es lo que hizo? ¿Y por qué razón nosotros tenemos que tener esa misma mente? Piense. Después voy a preguntar. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, o el cual, siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, siendo como Dios, igual a Dios, dice, que no estimó. O sea, no puso un pero, dijo, no, es que yo soy Dios, yo soy hijo de Dios, ¿y cómo me voy a dejar de ser Dios para ser como los hombres? ¿Cómo? Significa que de una u otra forma Jesús sacó su grandeza, sacó su gloria, su deidad, para bajar y ser como nosotros. Él, el que no tenía por qué ser, el que no tenía por qué hacerlo, que no tenía por qué sacar su don, su forma de Dios para hacerse como nosotros. ¿Cuántos de nosotros a veces hemos dejado de ser padres para ser igual que nuestros hijos? Siempre está la cavidad de ser padre. Podemos ayudar a nuestros hijos, podemos tratar de comprenderlos, pero igual seguimos siendo padres. Igual ponemos ahí las reglas. Pero Jesús dice que escatimó, no escatimó, dijo. No escatimó, o sea, no puso en tela de juicio, no le importó nada, sino que aceptó llegar a la tierra para crecer como hombre, nacer como hombre, crecer como hombre, vivir como hombre,
pasar dificultades, problemas. Yo creo que en ese tiempo, siendo un hijo de carpintero, Jesús también a lo mejor pudo haber pasado hambre. A lo mejor hubo un día que estaban las vacas flacas. También supo lo que era sufrir. También supo lo que era a lo mejor que sus padres le dijeran no. Sus padres terrenales. Pero él no vio eso. Porque siendo el más grande de todos, bajó para hacerse el más pequeño. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante al hombre, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, uno a veces piensa y se coloca en el lugar de Jesús. ¿Quién de los aquí presentes se pondría en el lugar de Cristo? Piénselo. Yo creo que sería difícil. Wow, rico sería, no, yo voy, predico, yo voy y hablo con los eruditos y lo dejo en vergüenza porque puedo estudiar la ley, puedo estudiar la Biblia y saber mucho. Hasta ahí, todo bien. Pero cuando la palabra de Dios dice que se despojó de sí mismo, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quién está dispuesto a morir por Cristo? Mejor no levante su mano ni diga nada. Piénselo, piénselo. Porque tiempo atrás yo hice una consulta y dije, ¿y quién estaría dispuesto a entregar un hijo a beneficio del mundo? ¿Quién? ¿Quién? Yo creo que nadie. Nadie daría un hijo para que lo mataran. No sé, si hubiera problema que la única sangre que sirve es la sangre de tu hijo y tienen que sacrificarlo para que esa sangre pueda entregarse a todo el mundo y todo el mundo viva. ¿Usted lo haría? Siendo que el vecino del frente también va a ser beneficiario y el vecino le ha hecho la guerra imposible. Le ha dado duro. Lo ha castigado por la lengua por todas partes. ¿Usted lo haría? Yo lo dudo, sinceramente. Y yo creo que aquel que dice, no, yo lo haría, de verdad, no le creo. Pero Jesús lo hizo. Dios permitió que su Hijo viniera a morir por usted, por mí, por nosotros. Permitió que sufriera en la vida. Permitió que su cuerpo sangrara, fuera molido. Permitió que su hijo lo escupieran. Oiga, si alguien le dice una mala palabra a mi hijo o lo mira feo, uno se encrespa, ¿o no? Y no me diga que no. ¿Y Dios? Yo creo que Dios estuvo ahí. Ya, tranquilo. Respira. Respira hondo ahí. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Pero Él entregó a su Hijo para que fuera muerte de cruz, para salvarnos a nosotros. Y mire, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hasta lo máximo, después de haber hecho eso. Y le dijo, un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Se humilló. Tuvo que llegar al suelo, a la muerte, para que todos le reconocieran. Y Dios le puso ese nombre que es sobre todo nombre. Y pueda ser reconocido. Mire, de su familia, su bisabuelo, ¿quién se recuerda de él? ¿Quién le ha escuchado de su abuelo? ¿Ya? ¿Cuántas generaciones atrás?
no nos acordamos. A lo mucho yo me acuerdo de mi abuelo, del papá de mi abuelo, y el papá del papá de mi abuelo, y hasta ahí quedó. 3 generaciones para atrás, a lo mejor 4. A lo sumo 5. Y no acuerdo el nombre de mi sangre, de mi familia. Pero aún así han pasado miles de años y el nombre de Cristo sigue recordándose y sigue creciendo y sigue llegando a muchos. Y va a llegar, dice la palabra de Dios, que se va a reconocer en la tierra, en el cielo y bajo de la tierra. Aquellos que han muerto van a reconocer el nombre de Cristo. Mire todo lo que Él ha hecho por nosotros. Lo que Él ha hecho por nosotros. Todo lo que sufrió, todo lo que vivió, todo lo que se despojó por nosotros. ¿Lo hemos pensado realmente? ¿O solo a veces lo encontramos como una historia hermosa de alguien que dio la vida por todos? Y ahí queda. Y ahí queda. Algunos de nosotros a lo mejor no hemos dado el tiempo de buscar el nombre de Cristo, el nombre de Jesús dentro de la Biblia y saber qué significa cada palabra, cada letra de Cristo. ¿Lo hemos hecho? A lo mejor ni siquiera se nos ha ocurrido. Pero Él ha dado todo por nosotros. Dio todo por nosotros. Hermanos, a Jesús no lo mataron. Pero ¿cómo dirán algunos? Si murió crucificado. No lo mataron. Él se entregó. Él se entregó. ¿Usted se entregaría para que le dieran muerte por un vecino? ¿Por un amigo? ¿Por un hermano? Si mi hermano me ha hecho la vida imposible, ¿qué? ¿Me va a entregar por él? No, que se la arregle como sea. ¿Sí o no? Y pasa. Lamentablemente pasa. ¿Sabe, hermanos? Quiero que vamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Permiso. Ahí era agua sola. Vamos a buscar acá. Primera de Juan. Sí. Capítulo 5, versículo 20 en adelante. Bueno, es el último. Sí. Primera de Juan. Y dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Delante hablábamos en el versículo anterior que debíamos de tener la mente de Cristo, ¿cierto? Ahora en este versículo nos habla de que tenemos que tener entendimiento. Y sabe que entendimiento significa un pensamiento hondo, con profundidad, que nos da facultad y nos hace tener disposición. Vamos enhebrando. Si esto significa que tenemos que tener entendimiento, debemos de ser entonces personas o hijos de Dios que sabemos pensar hondamente en lo que nos conviene conforme a la palabra de Dios nos dice. Que debemos de tener una profundidad en escudriñar lo que Dios nos habla, porque de aquí solamente podremos saber, entender y tener la mente de Cristo conforme Él quiere que la tengamos. Por eso les preguntaba adelante, ¿qué sabemos de Cristo? No, si fue niño y nació en Belén, nació en un pesebre, después vino un censo y cuando nació, después lo trataron de matar, después creció, predicó y a los 33 años murió. Y
pare de contar. ¿Se dan cuenta que poco sabemos de Él? ¿Qué tan pobres somos en saber de Dios? Somos pobres en poder entender lo que Dios quiere a nuestras vidas. Y Dios no quiere hijos pobres. Quiere que seamos hijos ricos. Y empecemos a ser ricos en entendimiento, en escudriñar las Escrituras. La palabra de Dios dice en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y cuántas veces nosotros seguimos siendo esclavos del enemigo? Porque no escudriñamos las Escrituras, porque no buscamos la verdad, y cuando la encontramos no la creemos. Una cosa conlleva a la otra, y la palabra de Dios lo dice. Un mal conlleva a otro mal. Y sabe que después venía la otra palabra, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer que el verdadero, y estamos en el verdadero que es Jesucristo, ¿cierto? Que es el Hijo de Dios. ¿Ya? Yo veo repocazo aquí. Y dice que debemos de guardarnos. ¿Pero guardarnos de qué? Cuando habla de guardarnos, dice que debemos de abstenernos. Debemos de custodiarnos. Porque nosotros mismos muchas veces nos engañamos a nosotros mismos. Debemos de ser vigilantes. ¿Y qué debemos de guardar? Debemos de guardarnos cuando habla acá de nuestras ideas, de lo que pensamos. ¿Para dónde va nuestra mente? ¿Para dónde vuela nuestra mente de repente? Debemos de cuidarnos de los ídolos. Y cuando habla de los ídolos, hermanos, debemos de cuidarnos de los ídolos, los cuales adoramos. Y nosotros muchas veces decimos, no, pero si yo no adoro ningún ídolo. Pero veíamos en el versículo anterior que Jesús dejó su gloria por humillarse por nosotros. ¿Y nosotros qué hemos dejado? ¿Nosotros qué hemos dejado por Cristo? Recién nos decía que teníamos de guardarnos, debemos de cuidarnos y cuidar de los ídolos. ¿No será que nosotros no dejamos nuestras novelas porque tengo que ir al culto? No, pero es que un ratito más al final, ya no fui ya. No nos guardamos. ¿No será que nosotros no estamos dejando, a lo mejor preferimos ir a nuestros deportes porque nos hacen bien y dejamos de buscar a Dios? ¿No será que estamos a veces empezando a pensar de forma diferente y nuestros ídolos nos están ganando? En vez de estar en la presencia de Dios, estamos en otras partes. Muchas veces nosotros idealizamos a nuestros hijos. Y nuestros hijos son la prioridad. Y siempre hemos escuchado que hemos pedido, Señor, deme un hijo, quiero un hijo. Y cuando Dios nos da ese hijo, decimos, Señor, pucha, es que mi hijo está enfermo, no te voy a poder ir a adorar hoy día. Señor, es que mi hijo tiene una graduación, Señor, que tiene una presentación, tiene que aquí, que allá, suma y sigue. ¿Será que estaríamos mejor sin hijos? Yo creo que no. Yo creo que no. Porque los hijos son regalo y bendición de Dios. Porque los hijos están a nuestro cuidado. Son perlas que Dios nos entregó para que nosotros los cuidemos. Pero los cuidemos conforme a su voluntad y sin dejar de lado a nuestro Padre, sin descuidar a Dios. Es necesario, hermanos, que podamos ser hombres y mujeres que en realidad adoremos al Señor. Él se despojó de todo. Se despojó de su gloria. Nosotros, ¿qué no hemos despojado por Dios? ¿Qué cosa?
Tarea para la casa. Anote, Señor, yo trato de serle fiel, pero a veces me pasa esto. Anótelo. ¿Por qué razón, hermanos? Porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta. No nos damos cuenta y empezamos a fallar. Y después cuando nos empezamos a vislumbrar, ya estamos lejos. Y es difícil regresar muchas veces. Por eso es necesario estar día a día en comunicación con el Padre, en comunión con Dios. Mientras más comunión tengamos con Él, más cerca vamos a estar de Él, más le vamos a conocer, más vamos a saber cuáles son los pensamientos de bien que tiene para nosotros. Más ganas nos van a dar de beber de ese río de agua viva. Dios envió a su Hijo despojándose de todo, despojándose de su gloria, por amor a nosotros, por bendecirnos, porque hoy día podamos estar glorificando su nombre. Oiga, si nosotros fuéramos fríos y pensáramos, a ver, desde el momento en que yo conocí a Cristo y me entregué a Él, en vez de tener 0 problemas, parece que vienen más problemas, más dificultades. Pero ¿saben? Imagínense esos problemas y esas dificultades sin Cristo. Muchos de nosotros a lo mejor ya no estaríamos. Pero Dios nos quiere para bendecir, nos quiere de bendición. Amados, nuestras riquezas no están aquí en la tierra. Nuestra riqueza está en el cielo. Nosotros hoy día tenemos que hacer reino de Dios aquí en la tierra. Pero nuestro tesoro está guardado junto al Padre. Recuerde, Jesús vino y se despojó de todo por nosotros. Y la pregunta, ¿de qué me he despojado yo por Cristo? ¿Qué he dejado de hacer por Cristo? Cuando han venido dificultades, ¿en realidad he preferido la dificultad y quedarme? ¿O he saltado esa dificultad y he buscado del Padre? Estemos atentos. El tiempo se acaba. El tiempo se acaba. Hermanos, y como cristianos, muy fácil que muchas veces nos enfriemos. Es necesario que busquemos de Dios en todo tiempo. En todo tiempo. Y Él será y hará con nosotros. Que el Señor sea bendiciendo a cada una de sus vidas. Sabemos que Dios habla en todo tiempo. Nos corrige, nos ordena. Y lo más difícil y más complicado es cuando Dios trata de ordenarnos. Porque a veces pataleamos. Es que no me gusta porque toda la vida lo hemos hecho así. ¿Cómo lo vamos a hacer ahora a cambiar? Es que tenemos que seguir la ordenanza de Dios. Es que no, es que yo... y pongo una, otra y miles de excusas. Pero es necesario. Y cuando nos alineamos a Cristo, empezamos a andar como relojito. Y un segundo que nos atrasemos, nos vamos a dar cuenta y nos vamos a poner a tono en la hora. Pero depende de nosotros. Depende de cada uno de nosotros. De los que estamos aquí en esta sala, de los que están viendo. Depende de nosotros el poder alinearnos con Cristo. Él nos espera. Pero cuidado, que el tiempo es corto. No deje para mañana lo que puede hacer hoy. Porque a lo mejor mañana puede ser demasiado tarde. ¿Nos ponemos en pies? Sabemos que Dios habla de una u otra forma en nuestras vidas. Y muchas veces pensamos, me la tiró, me la dijo a mí. Y porque en alguna ocasión yo también pensé lo mismo. Pero Dios habló a mi vida y me dijo, ¿sabe?
esta es la última vez que te lo digo, me dijo. Mi esposa estaba presente, ¿te acuerdas? Cuando estábamos allá en los bautismos. Es la última vez que se los digo. Depende de ustedes aceptar o no aceptar. Pero si no aceptas, mañana va a ser tarde. Y ya nada que hacer. ¿Sabe? Pensamos, oramos y dijimos, Señor, queremos hacer su voluntad. Queremos hacer su voluntad. Y en base a esa decisión que tomamos con mi esposa, que fue difícil, fue dura, fue dolorosa, pero Dios nos ha bendecido. Por hacerle caso a Él, hemos llegado donde Él quiere. Y todavía falta mucho, para que se cumplan cosas que Dios nos ha estado prometiendo. Pero sabemos que serán, porque Él lo dijo. Y Él no es hombre para mentir. Y aunque vengan viento y marea, Dios va a estar con nosotros. Y pidamos que siempre Dios sea nuestro capitán. Pidamos y clamemos que Dios siempre esté con nosotros y que su Espíritu Santo nunca se aparte. Pero eso no depende del Espíritu Santo apartarse. Depende que nosotros no lo dejemos ir, que lo busquemos. Depende de nosotros que realmente lo reconozcamos, que estemos dispuestos. Que el Señor sea bendiciéndoles. Voy a pedir que inclinen sus rostros. Vamos a estar orando. Vamos a estar agradeciendo a Dios. Y vamos a estar pidiendo que sea Dios quien realmente ilumine nuestras vidas. Que sea Dios realmente quien nos dé las directrices para seguir adelante. Que nos guíe. Que nos dé la fuerza para poder avanzar. Que nos dé la capacidad como hombre y mujer para poder edificar en el reino de Dios. Y cuando hablamos edificar en el reino de Dios, muchas veces pensamos que estamos edificando en los cielos, pero la palabra de Dios nos habla y nos dice que Cristo vino a plantar su reino aquí en la tierra. ¿Qué ha hecho usted en el reino? ¿Qué ha hecho usted en la casa de Dios? ¿Recibes a Jesús? ¿Pero te alineas con el reino? Eterno Dios, en este momento, Padre bendito, damos las gracias por todo lo que usted nos concede. Gracias, Padre celestial, por todo lo que usted nos da. Gracias por la vida, gracias por la salud. Gracias porque usted nos habla día a día, porque usted nos habla antes de tiempo, fuera de tiempo y a tiempo, eterno Dios. Padre bendito, sabemos que usted es con nosotros. Reconocemos que nosotros sin usted no somos nada, Padre bendito. Que todo lo que tenemos y todo lo que hacemos es gracias a usted. Dios amado, ayúdenos para poder entender y para poder reconocerle como nuestro Señor, como nuestro Padre, como nuestro Dios, Padre bendito. Ayúdenos para seguir adelante, para que todos los problemas que vengan, eterno Salvador, podamos dejarlos de lado y seguir sirviéndole, eterno Dios. Seguir buscándole, Padre bendito. Con problemas, con dificultades, con enfermedades, en tiempos buenos, en tiempos de alegría, eterno Salvador. Guíenos para poder acercarnos cada vez más a usted, Padre.